¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que es regla de la cadena para funciones de varias variables, ¿sí? Vamos a comenzar con este problema. Me dice demostrar que la función z igual a f de 2x más y, menos 4x menos 2y, satisface la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema? Nosotros vamos a decir que esto que está aquí adentro, miren, en esta componente, va a ser una variable u, y esto que está aquí adentro, que viene a ser la componente en y, viene a ser una variable b, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos los siguientes cambios de variables, que u es igual a 2x más y que la b es igual a menos 4x menos 2y. Eso quiere decir que nuestra función z va a ser igual a f de u, b. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, la función z está en términos de u y de b. Pero a su vez, la variable u, observen, la variable u está en términos de x y la variable u también está en términos de y. De la misma forma, la variable b está en términos de x y también está en términos de y. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Me piden demostrar que esta función satisface esta ecuación. Entonces, tenemos que hallar la derivada con respecto a x y también tenemos que hallar la derivada con respecto a y. Luego lo reemplazamos en esta ecuación y verificamos si el resultado nos da 0, ¿no? Porque eso es lo que nos piden demostrar. Entonces, vamos hallando la derivada de z con respecto a x. ¿Cómo vamos a hallar esta derivada? Resulta que z, observen, z está en términos de u y de b. Pero yo quiero ir de la z a la x. Es decir, quiero ir de aquí, miren. Quiero ir de la z hasta la x. Aquí observo un camino, pero por acá también observo otro camino. De la z a la x. Para poder ir de la z a la x, tengo que ir de la z a la u primero. Entonces pongo aquí, de la z a la u, y luego voy de u a x. De u a x. Recuerden que esto es regla de la cadena, ¿no? Derivarlo de afuera por derivarlo de adentro. Como todavía tengo otro camino, a esto le sumo la derivada de z con respecto a b, o sea, voy de z a b, y luego y voy de b a x. De b a x. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría este resultado? A ver, esta derivada que está aquí, derivada de z con respecto a u, no se la puede encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos quién es la función z. Solamente me dicen que z es una función en términos de u y de b, pero no me dicen quién es la z. De la misma forma, la derivada de acá. Yo tengo que z está en términos de u y de b, pero yo no sé quién es z, entonces no puedo hallar cuánto vale la derivada de z con respecto a b. Entonces, esta derivada de aquí no la puedo encontrar, derivada de z con respecto a u, y la derivada de u con respecto a x. Esta sí la puedo encontrar. ¿Por qué? Porque la u, yo sí tengo quién es la u es igual a 2x más y. Si yo derivo u con respecto a x, eso me queda 2. A eso tengo que sumarle la derivada de z con respecto a b, pero tengo que multiplicarlo por la derivada de b con respecto a x. Y esta derivada también la puedo encontrar, porque yo sí tengo quién es b. Miren, b es igual a menos 4x menos 2y. Si derivo b con respecto a x, eso me queda menos 4. Por lo tanto, lo que hemos concluido es que la derivada de z con respecto a x va a ser igual a 2, la derivada de z con respecto a u, menos 4 por la derivada de z con respecto a b. Esa sería la derivada de z con respecto a x, ¿no? De la misma forma vamos a hallar la derivada de z con respecto a y, ¿sí? Solo que ahora yo debo ir, obviamente, como dice aquí, no debo ir de la z a la y. Si yo veo este camino o este árbol que yo construí aquí, tengo que ir ahora de la z a la y, miren, de aquí a acá. Ese es un camino, y el otro camino sería ir por acá. ¿Ya? Entonces, para ir por el primer camino sería de z a u y de u a x. Entonces sería de z a u
por y de u, perdón, no sería x, sino a y de u a y. De z a u y de u a y. Ahora le sumo el otro camino, y el otro camino sería de z a b y de b a y. De z a b por de b a y. Y esa sería la derivada de z con respecto a y. De la misma forma, como mencioné en el problema anterior, en la parte aquí anterior, esto de aquí no se puede encontrar porque no sabemos quién es z. Solo sabemos que está en términos de u y de b, pero no sabemos quién es z. Entonces aquí me quedaría derivada de z con respecto a u por, y la derivada de u con respecto a y, eso sí se puede encontrar. Si ustedes derivan u con respecto a y, quedaría 1, más derivada de z con respecto a b, esto tampoco se lo puede encontrar, por derivada de b con respecto a y, esto sí se lo puede encontrar, y da como resultado aquí menos 2. Entonces lo que hemos concluido es que la derivada de z con respecto a y va a ser igual a la derivada de z con respecto a u menos 2 veces la derivada de z con respecto a b. Bien, ya hemos encontrado esto de aquí. Ahora, estas dos derivadas las vamos a reemplazar en esta ecuación. ¿Ya? A ver, la ecuación es la siguiente. Derivada de z con respecto a x más, perdón, menos 2 veces derivada de z con respecto a y. Esto va a ser igual, reemplazo, ¿no? La derivada de z con respecto a x, que es lo que está aquí, 2 veces derivada de z con respecto a u, menos 4 veces derivada de z con respecto a b, y a ese tengo que quitarle 2 veces derivada de z con respecto a y, que eso vale lo que está aquí, ¿no? Derivada de z con respecto a u, menos 2 veces derivada de z con respecto a b. Bien, entonces si yo rompo este corchete multiplicando el menos 2 por ambos términos, me va a quedar aquí lo siguiente. A ver, primero quedan estos dos términos, 2 veces derivada de z con respecto a u, menos 4 veces derivada de z con respecto a b. Aquí quedaría menos 2 por este de aquí, sería menos 2 veces derivada de z con respecto a u. Y aquí menos 2 por menos 2 sería más 4 derivada de z con respecto a b. ¿Y cuánto da esto de aquí? Pues resulta que este término se cancela con el de aquí, y este término de aquí se cancela con el de acá, y por lo tanto todo esto nos da como resultado 0. Y aquí ya queda demostrado. ¿Sí? Queda demostrado este problema, ¿no? Que esta función sí satisface esta ecuación de aquí. Bien, chicos, entonces pasemos al siguiente ejercicio. No olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para que les puedan llegar los siguientes videos. Bien, en el problema número 2 me dicen lo siguiente. Sea z una función que depende de x y de y, donde la x es igual al logaritmo natural de la raíz de u cuadrado más b cuadrado y la y es igual al arco tangente de u sobre b. También me dicen que la derivada con respecto a x de la función f en cualquier punto x, y es igual a la derivada con respecto a y de la función f en cualquier punto x, y. Y me dicen que estas dos derivadas valen 1. ¿Qué es lo que me piden? Que determine la derivada de la función con respecto a u. Bien, entonces primero vamos viendo, tenemos que construir ese pequeño arbolito, ¿no?, que hicimos en el problema anterior. Bien, en este caso tenemos que la z depende de x y de y. Pero a su vez, la x, observen que depende de u y de b. Y también la y depende de u y de b. Por lo tanto, si tú quieres calcular la derivada de f con respecto a u, es decir, quieres ir de la f a la u, o de la z a la u, que es lo mismo, entonces para ir de la z a la variable u, observen que tengo dos caminos. Ese es el primer camino, y acá tengo otro camino. ¿Sí? Entonces, tengo que ir de la z a la x, o de la f a la x, que es lo mismo, por de la x a la u. ¿Sí? A eso tengo que sumarle el otro camino. El otro camino es de la z a la y, o de la f a la y, que es lo mismo, por de la y a la u.
Y bien, así quedaría la derivada de f con respecto a u. Ahora me dan estas dos condiciones aquí, que la derivada con respecto a x es igual a la derivada con respecto a y eso es igual a 1 para cualquier x, y. Entonces quiere decir que esta derivada que está aquí, que estoy encerrando, es igual a esta derivada que está acá. Y no solamente eso, sino que ambas valen 1. Y por lo tanto, esto de aquí me queda la derivada de x con respecto a u, más la derivada de y con respecto a u. ¿Sí? Así quedaría la derivada de f con respecto a u. Bien, entonces tengo aquí que x es igual al logaritmo natural de la raíz de u cuadrado más b cuadrado, pero voy a escribirlo así, miren, u cuadrado más b cuadrado y todo esto elevado a la u medio. Por propiedades del logaritmo, este u medio lo puedo bajar y me quedaría que la x es igual a u medio del logaritmo de u cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer yo? A ver, lo que necesito hacer es, a ver, aquí tengo df con respecto a u, es igual a la derivada de x con respecto a u. Entonces tengo que derivar x con respecto a la variable u. Por lo tanto, eso me va a quedar un medio, el u medio es una constante, eso se mantiene, por derivo el logaritmo natural, que es 1 sobre u cuadrado más b cuadrado, y por derivo lo que está dentro con respecto a u, que eso sería 2u. Y esa sería la derivada de x con respecto a u. Aparte tengo que sumarle la derivada de y con respecto a u. ¿Quién es y? Y es arcotangente de u sobre b. Entonces, si derivo esto con respecto a u, me va a quedar 1 sobre u sobre b al cuadrado más 1 por la derivada de lo de aquí adentro con respecto a u, que eso queda 1 sobre b. ¿Bien? Y miren, todo esto sería la derivada de f con respecto a u, pero lo que tengo que hacer ahora es simplificarlo lo que más se pueda, ¿sí? Simplificarlo un poco. Entonces aquí, por ejemplo, el 2 se cancela con este 2 y nos quedaría lo siguiente, derivada de f con respecto a u va a ser igual a, en la parte de acá, quedaría u sobre u cuadrado más b cuadrado, más, en la parte de aquí, miren, aquí podemos resolver esto de aquí. Aquí tengo u cuadrado sobre b cuadrado más 1, multiplicado por 1 sobre b. Esto va a ser igual a u sobre u cuadrado más b cuadrado, que es la parte que está acá, a eso le sumo. Y ahora vamos a sumar la fracción que está acá abajo. Entonces, el mínimo común sería b cuadrado, y por lo tanto acá arriba quedaría u cuadrado más b cuadrado. Y eso está multiplicado por 1 sobre b. En esta parte que está aquí multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, y este b cuadrado pasa a la parte de acá arriba, ¿no? Entonces me quedaría que la derivada de f con respecto a u va a ser igual a, no se olviden de esta parte de aquí, u sobre u cuadrado más b cuadrado, más, acá va a quedar, esta parte quedaría b cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado, multiplicado por 1 sobre b. Entonces aquí podemos observar claramente que se va a cancelar una b, y nos quedaría lo siguiente, u sobre u cuadrado más b cuadrado, más, aquí va a quedar b sobre u cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, si yo sumo estas dos fracciones, ¿no? Mínimo común sería u cuadrado más b cuadrado, y eso me da como resultado acá arriba u más b. Y esta sería la derivada de f con respecto a u. Es igual a u más b sobre u cuadrado más b cuadrado. Bien. Y ahí quedaría resuelto este problema, chicos. Espero que les haya gustado este ejercicio. Si tienen alguna pregunta, comenten nomás ahí en la parte de abajo que yo responderé todas sus dudas. Bien, pasemos al siguiente problema. Bien, chicos, en este problema me dice lo siguiente. Sea f de x, y igual a x a la alfa por phi de y sobre x, z sobre x, donde phi es una función de dos variables de clase C2, es decir, sus segundas derivadas parciales son continuas. Y alfa es un número real. Me piden que demuestre que x por la derivada de f con respecto a x más y por la derivada de f con respecto a y más z por la derivada de f con respecto a z nos da como resultado alfa por f. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos encontrar? La derivada de f con respecto a x, ¿ya? Pero, a ver, primero vamos analizando lo siguiente. Voy a poner aquí solución, ¿ya? Tengo aquí que la función phi está en términos de y sobre x, z sobre x.
pero nosotros podemos decir que la función phi está en términos de u y de b. ¿Por qué? Porque aquí me dice claramente que la función phi es una función de dos variables, no de tres. Miren que acá phi está en términos de tres variables, x, y z. La phi debe estar en términos solo de dos variables y por eso le voy a poner que está en términos de u y de b. Entonces quiere decir que la u es igual a y sobre x y por otro lado la b es igual a z sobre x. ¿Sí? Y con esto de aquí, con este cambio de variable, ya me queda efectivamente la función phi en términos de u y de b. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, tenemos lo siguiente. La función phi está en términos de u y de b. Pero a su vez, la función u está en términos de x y de y la función b, o la variable b, está en términos de x y de z. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos vamos hallando la derivada de phi con respecto a x. Lo puedo escribir de esa forma o también lo puedo escribir de esta forma, la derivada de phi con respecto a x. ¿Sí? Esto es igual a phi sub x, es lo mismo, ya solo es nomenclatura nada más. Entonces, miren, quiero ir de la phi a la x y entonces voy a tener dos caminos. Este es el primer camino y acá está el segundo camino, de phi a la x. Para ir de phi a x tengo que ir de phi a u, derivar phi con respecto a u, y ahora voy de u a x, derivar u con respecto a x. Luego le sumo el otro camino es ir de phi a b y de b a x. Entonces, derivar phi con respecto a b y luego de b a x. ¿Sí? Y esa sería la derivada de phi con respecto a x. Entonces, esto va a ser igual, aquí miren, derivada de phi con respecto a u lo puedo escribir como phi sub u por derivada de u con respecto a x. Si ustedes derivan u con respecto a x, me quedaría menos y sobre x al cuadrado. ¿Ya? A esto le vamos a sumar derivada de phi con respecto a b, eso se escribe phi sub b, y por derivada de b con respecto a x, deriven b con respecto a x, va a quedar menos z sobre x al cuadrado. ¿Sí? En otras palabras, entonces podemos decir que phi sub x, o la derivada de phi con respecto a x, va a ser igual a menos y sobre x al cuadrado por phi sub u menos z sobre x al cuadrado por phi sub b. Bien, vamos a dejar esta derivada aquí porque la vamos a necesitar más adelante. Esa sería la derivada de la función phi con respecto a la variable x. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una línea para poder tener separado todo esto y no confundirnos. Ahora vamos hallando la derivada de phi con respecto a y. Derivar phi con respecto a y, que esto es lo mismo que phi sub y. ¿Ya? Si ustedes derivan phi con respecto a y, pueden observar en este árbol que solamente hay un camino y viene a ser el que está aquí, ¿no? Ese camino nada más. Entonces, para poder derivar phi con respecto a y, tengo que ir de phi a u y de u a y. Entonces, tengo que ir de phi a u por de u a y. Y esto va a ser igual, de phi a u se lo puede escribir como phi sub u, recuerden que solo es nomenclatura, y si ustedes derivan u con respecto a y, aquí está la 1, derivenla con respecto a y, quedaría 1 sobre x. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos que phi sub y va a ser igual a 1 sobre x por phi sub u. ¿Sí? Esa sería la derivada de phi con respecto a la variable y. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a derivar con respecto a z. Derivada de phi con respecto a z. Para ir de phi a z, observen que en este árbol hay solo un camino, que es de aquí a acá, nada más. No hay dos caminos, solo uno. Entonces tengo que ir de phi a b y de b a z. Bien, entonces sería de phi a b por de b a z. ¿Sí? Derivada de phi con respecto a b, eso se puede escribir phi sub b por derivada de b con respecto a z, aquí está b, ¿no? Deriven b con respecto a z y queda 1 sobre x. Entonces aquí ya podemos concluir que la derivada de phi con respecto a z o phi sub z se la puede escribir como 1 sobre x por phi sub b.
y ahí tenemos la derivada de phi con respecto a la variable z. Bien, ¿qué más debemos hacer? Ahora sí vamos a hallar lo que me están pidiendo aquí, la derivada de phi con respecto a x. Luego hallamos la derivada de phi con respecto a y, y luego la derivada, perdón, no de phi, de f, derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y derivada de f con respecto a la variable z. ¿Sí? Entonces, a ver, tenemos lo siguiente, a ver. Voy a ponerle de otro color, un color verde. Voy a derivar f con respecto a x. Ojo, f, la función f, ¿quién es? Es la de acá. A ver, entonces vamos poniendo aquí lo siguiente. Tenemos que que f es igual, f en términos de x y y, ¿no? Es igual a x a la alfa por phi, pero phi está en términos de u y de b. ¿Sí? Pero nosotros vamos a dejarlo así, de esta forma nomás. Vamos a dejar que f es igual a x a la alfa por phi. Así vamos a dejarlo, pero no se olviden que la phi está en términos de la u y la b. ¿Sí? Pero vamos a trabajarlo de esa forma por el momento. A ver, déjenme hacer un poco más pequeño esto de aquí. Listo, ahora sí, vamos a derivar phi. Vamos a derivar f con respecto a x. Si derivo f con respecto a x, entonces observen aquí que tengo que aplicar, aquí está f, ¿no? Tengo que aplicar regla del producto, x a la alfa por phi. ¿Por qué? Porque phi al final también está en términos de x. ¿Sí? Entonces, para poder derivar esto con respecto a x, tengo que aplicar lo que es regla del producto. Sería derivada del primero. La derivada del primero sería alfa por x a la alfa menos 1. Derivada del primero por el segundo, más el primero, que es x a la alfa, por la derivada del segundo. Pero ojo, phi tengo que derivarlo con respecto a x. ¿Sí? Entonces, listo. Ya tengo aquí que la derivada de f con respecto a x va a ser igual a alfa por x a la alfa menos 1 por phi, y eso tengo que sumarle x a la alfa por phi con respecto a x. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale phi con respecto a x? Eso de ahí lo tengo anotado acá y vale menos y sobre x al cuadrado por phi sub u menos z sobre x al cuadrado por phi sub b. ¿Sí? Lo tenemos ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a multiplicar este x a la alfa por estos dos términos, ¿ya? Aquí me va a quedar, a ver, el primer término quedaría alfa por x a la alfa menos 1 por phi, más, bueno, sería menos por el menos de aquí, ¿no? Multiplico este por este y quedaría x a la alfa menos 2 por y por phi sub u, y menos, ahora este x a la alfa por el término de acá. Sería x a la alfa menos 2 por z por phi sub b. Y listo. Esto de aquí sería la derivada de f con respecto a x. Esto que está acá. Voy a anotarlo aquí. Derivada de f con respecto a x va a ser igual a lo que ustedes observan en la parte de aquí. ¿Sí? Sería alfa por x a la alfa menos 1 por phi, ¿ya? Menos estos dos términos, ¿no? Que sería x a la alfa menos 2. Miren que incluso puedo sacar hasta factor común, ¿no? Puedo sacar factor común x a la alfa menos 2, y entonces aquí en paréntesis me va a quedar y por phi sub u, más sería más z por phi sub b. Bien, y esta sería la derivada de f con respecto a la variable x. ¿Ya? Bien, entonces, de la misma forma, tengo que hallar la derivada de phi con respecto, la derivada de f con respecto a y. Vamos a ponerla acá, derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Miren quién es f. F es esto de aquí. ¿Ya? Si yo quiero derivar esto con respecto a y,
quiere decir que x a la alfa es una constante y eso se mantiene. Y solo tengo que derivar phi. ¿Por qué? Porque al final phi también está en términos de y. Entonces derivo phi con respecto a y. Así, de esa forma. ¿Sí? Entonces, esa sería la derivada de f con respecto a y. Pero ahora, ¿quién es phi con respecto a y? Aquí lo tengo, miren. Phi con respecto a y es. Entonces esto me va a quedar x a la alfa por phi con respecto a y, que eso es 1 sobre x por phi con respecto a u. Y por lo tanto me quedaría que la derivada de f con respecto a y va a ser nada más que x a la alfa menos 1 por phi sub u. ¿Sí? Y esa sería la derivada de f con respecto a y. De la misma forma vamos a hallar la derivada de f con respecto a z. ¿Sí? Derivada de f con respecto a z. Aquí está la f, si ustedes la derivan con respecto a z, nuevamente el x a la alfa viene a ser una constante, esa se mantiene, y solo derivo phi con respecto a z. ¿Por qué? Porque al final la variable phi también está en términos de z. ¿Sí? Entonces esto de aquí me va a quedar que es igual a x a la alfa por phi con respecto a z, eso sí lo tengo, aquí está, miren, es 1 sobre x por phi con respecto a b. ¿Sí? Entonces aquí te va a quedar que la derivada de f con respecto a z va a ser nada más que x a la alfa menos 1 por phi con respecto a b. Y listo, aquí tenemos la derivada de f con respecto a la variable z. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar estas tres derivadas que acabo de encontrar. Derivada de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. La vamos a reemplazar en nuestra ecuación, que es la ecuación que está acá. Porque esto es lo que me piden demostrar. Demostrar que esto de aquí te da como resultado alfa por f. ¿Sí? Entonces, a ver, eso es lo que vamos a reemplazar nosotros acá. A ver, voy a hacerlo aquí. Voy a hacer aquí un pequeño espacio. A ver, tenemos x que multiplica, bueno, vamos a ponerle aquí reemplazo, ¿no? Reemplazo. Ya, entonces tenemos aquí x que multiplica la derivada de f con respecto a x. Aquí está la derivada de f con respecto a x. Eso vale alfa por x a la alfa menos 1 por phi menos, aquí tenemos x a la alfa menos 2 entre paréntesis y por phi sub u más z por phi sub b. ¿Sí? Luego tenemos más y por derivada de f con respecto a y. Aquí pueden ustedes observar la derivada de f con respecto a y. Eso vale x a la alfa menos 1 por phi sub u. Y luego tengo que sumarle z, acá, ¿no? Por derivada de f con respecto a z. Pero acá está la derivada de f con respecto a z. Salió x a la alfa menos 1 por phi sub b. ¿Sí? X a la alfa menos 1 por phi sub b. ¿Sí? Esto de aquí vamos nosotros a tratar de simplificarlo lo que más se puede y determinar si es que nos da como resultado alfa por f, porque eso es lo que me piden, demostrar que esto te da alfa por f. Entonces, bien, vamos multiplicando esta x por todos estos términos para que se rompa el corchete. Aquí x por x a la alfa menos 1 solamente me va a quedar alfa por x a la alfa. Y por fin. Menos esta x por el de acá quedaría x a la alfa menos 1. ¿Sí? Que multiplica a y por phi sub u más z por phi sub b. A eso le sumo, ahora multiplico este por este, sería x a la alfa menos 1 por y por phi sub u, y eso le sumo, y este por este sería x a la alfa menos 1 por z por phi sub b. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden observar que me va a quedar alfa por x a la alfa por phi. Multipliquemos este x a la alfa por estos dos términos, sería menos x a la alfa menos 1 por y por phi sub u menos x a la alfa menos 1 por z por phi sub b. A eso le sumamos x a la alfa menos 1 por y por phi sub u más x a la alfa menos 1 por z por phi sub b. Como ustedes pueden observar, aquí se va a cancelar este término con el de acá,
Observen que son iguales y este término se cancela con el de acá. Y por lo tanto me da como resultado esto de aquí, que sería alfa por x a la alfa por phi. Pero recuerden que f es igual a x a la alfa por phi. Y por lo tanto el resultado nos queda alfa por f. Y ahí quedaría demostrado. ¿Sí? Bien chicos, espero que les haya quedado claro este problema. Aquí lo pueden observar todo completo. Si tienen alguna duda, pueden escribir en los comentarios que yo estaré respondiendo cada una de sus preguntas, ¿no? Espero que haya quedado claro este video. Sin más que decir, no olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para que les puedan llegar nuestros siguientes videos. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.